Todos queremos ser felices y sobre todo también queremos ser felices en el trabajo, lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo en la vida. Es por ello que desde hace unos años, la última semana de septiembre se impuso como la Semana Internacional de la Felicidad en el Trabajo. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Iván Fernández. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien y encantado de tenerte con nosotros. Iván, mira, para que la gente te conozca, te voy a presentar. Iván es Ok, profesor de la asignatura de Habilidades de la Comunicación y Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. También trabaja como psicólogo en un gabinete privado y además colabora con televisión y radio. Iván, ¿tienes tiempo para todo? Y el ocio. ahí está el problema. Eso me resta un poco de felicidad, pero ahora enseguida lo vamos a hablar bien. Iván, está demostrado científicamente que cuando somos felices en el trabajo, además, es más probable que en nuestra vida personal también seamos felices. La psicología, ¿qué tiene que decir al respecto de esto? Mira, Fernando, has dicho algo espectacular cuando empezaste en esta conversación y dijiste que pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo, ¿sí? Es fundamental que el trabajo que hacemos tiene que tener cierto sentido, tiene que tener significado. Cuando el trabajo que realizamos tiene significado para nosotros, es muy probable que sintamos una sensación de bienestar mucho mayor. Es necesario, además, tener esta felicidad en el trabajo para poder trasladarla a la vida. Sin esto, trabajar se vuelve un infierno. De hecho, como psicólogo clínico, perdón que voy a remitir mucho a la psicología clínica, pero como es mi campo de especialidad, creo que tiene un pequeño valor agregado ahí. Trabajo en este momento también como especialista en psicología del adolescente, otro título más a sumar. Y hay algo que me preocupa mucho de trabajar con adolescentes, que es que muchos de ellos me hacen la pregunta de, Iván, em, ¿esto es todo? O sea, yo tengo que estudiar 8 horas al día para después formarme en la universidad y seguir estudiando, para después trabajar 8 o 10 horas por día y ya está, y se termina la vida, eso es todo. Yo veo que esto angustia muchísimo a los jóvenes y es la sensación de que ven el trabajo como algo pesado, como algo esclavizante, ¿sí? Y por lo tanto algo que los va a convertir en infelices, ¿sí? Y esto genera muchísimo miedo, muchísima ansiedad. Creo que es fundamental, y por eso me encanta esto del manifiesto de la felicidad en el trabajo. Creo que tenemos que empezar a construir esto de la felicidad en el trabajo. Y digo construir, o sea, que es un proceso activo, ¿sí? Eh, Porque si no, vamos a empezar a ver lo que ocurre con esto, vamos a ver el resultado de trabajar de esta manera infeliz, ¿sí? Y cómo esto va a perjudicar la vida seriamente. Viene por ahí un poco el tema. Iván, en la actualidad hay un desajuste entre lo que sabe la ciencia y lo que realmente están haciendo las organizaciones. ¿Por qué crees que ocurre esto? Yo creo que en cierto modo se ha trabajado mucho siempre sobre las habilidades duras, ¿sí? O sobre las competencias duras. Y se ha trabajado muy poco a veces, si bien es un concepto que cada vez se escucha más por muchas empresas, sobre todo empresas serias, empresas con formación, en esto de las habilidades blandas. Yo creo que a veces falta un poco de inversión o falta gente plenamente capacitada en estas cosas para formar de otra manera. Y a su vez, yo creo que también lo que está faltando en esta mezcla entre ciencia y lo que ocurre es que falta un poco de una mirada clínica. Nos olvidamos que estas cosas no son simplemente un decir o no son simplemente una cuestión de positividad, como mucha gente llama. Esto tiene que ver con algo médico, con algo clínico, ¿sí? Este tipo de cosas generan síntomas muy negativos si no se llevan a cabo. Entonces creo que es fundamental que empecemos a trabajar sobre esto de las capacidades blandas de otra manera. Yo creo que viene un poco por ahí la cuestión. Necesitamos invertir de otra manera en esto. Iván, a veces se escucha a la gente hablar de, a mí me gustaría estar trabajando en Google, me gustaría trabajar en Facebook, organizaciones de este tipo grandes, que a cada uno, y ya cada uno lo que hace es que da una retahíla de motivos por los que le gustaría trabajar en este tipo de empresas. ¿Tú cuál crees que son las características que hacen que una organización sea como un objeto de deseo donde todo el mundo quiere trabajar? Buena pregunta, Fernando. Yo creo que, porque esto se escucha mucho en los jóvenes, también es el sueño de muchas personas, ¿sí? Trabajar en estas empresas grandes que lo que tienen de diferenciado, aparentemente,
respecto a otras empresas es, en primer lugar, un buen sueldo, ¿sí? Parece una nimiedad, parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero el sueldo es una parte muy importante de esto, ¿sí? Sin embargo, no es la única. Existen muchas otras cosas más. Entre ellos, me llama la atención especialmente Google, porque aquellos que trabajan en Google se llaman Googles, si mal no recuerdo, o Googlers. Es como, ¿no? Como que hay un sentido de pertenencia muy grande. Los que somos de Google, ¿sí? Yo creo que el sentido de pertenencia es un perk súper positivo que hace muy, muy atractiva la idea de trabajar ahí, el ambiente laboral, que las relaciones, trabajan mucho en esto de que las relaciones interpersonales no sean tóxicas o sean lo menos tóxicas posibles. Hay un gran conocimiento de los empleados y esto es fundamental. Hay un uno a uno muy fuerte de entre las personas a cargo y el personal. ¿Sí? Y esto es fundamental porque se llaman por el nombre, se conocen. Y es importante también conocer la motivación del otro, lo que al otro le anda pasando, lo que vive en la vida. Estas pequeñas cosas que estoy mencionando, que parecen obviedades, son las que hacen que se vuelva tan deseable trabajar ahí. Además, existen vouchers para comidas gourmet, tienen un espacio dedicado a la recreación y al ocio, tienen asegurado el transporte de un punto al otro, generalmente de su casa al trabajo, porque hay muchas personas, sobre todo quienes viven en grandes ciudades, que se quejan mucho a veces, cuando el trabajo es presencial, del tiempo que hay que invertir para desplazarme de un punto al otro. Em, y este tipo de cosas vuelven muy atractiva la propuesta. Además, también son lugares en donde se invierte mucho en psicología. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay un conocimiento de lo que le está pasando al otro, pero desde un punto de vista clínico, Fernando. ¿Sí? Desde, che, ¿qué te pasó? Sé que tuviste problemas con tal asunto, por ejemplo, con tu papá. ¿Cómo está él? ¿Cómo se siente? Esto hace que el empleado se sienta, de alguna manera, mucho más motivado. Y me parece que es un cambio de paradigma que tenemos que realizar en ese sentido. Iván, en estos tiempos en los que vivimos, hemos sido forzados muchos de nosotros a trasladarnos a casa, forzados a trabajar desde casa. Otros no tuvieron la suerte de ese traslado forzoso. Pero en este momento en el que mucha de la gente que fue movida a casa, hay que pensar también en la felicidad. Momentos de incertidumbre, momentos de tensiones, de miedo. ¿Cuáles crees, en este caso, que han sido los principales desafíos para la empresa para mantener la felicidad o incluso incrementarla? Es un desafío extremadamente grande, Fernando, porque nos encontramos ante algo a lo que no estamos acostumbrados ni habituados y que nos pilló un poco por sorpresa, ¿sí? Yo creo que el tema acá es que la persona, o sea, las personas a cargo, las empresas, puedan tener un contacto muy directo con su personal, incluso a través de las redes. Creo que una de las dificultades más grandes que ha habido es no solo el tener que teletrabajar, sino las condiciones que ha habido alrededor de esto. Esto de la pandemia nos está afectando mucho, ¿sí? Y ha afectado muchísimo a la salud general de la población. No solo en cuanto a la pandemia en sí mismo, sino que todavía no alcanzamos a ver los estragos que esto ha hecho por el gran estrés que ha producido. Y por supuesto, ante un gran estrés como es este, hay un trastorno por estrés postraumático que empieza a suceder. Hoy por hoy encontramos gente que tiene mucho miedo de volver a su antigua normalidad porque han encontrado tal vez en este espacio de trabajar desde casa un espacio de confort o de seguridad que antes nunca habían podido probar y tienen mucho miedo de volver a ocupar su tiempo de una manera que les sea, que no dé tiempo al ocio, que no dé tiempo al esparcimiento. A otras personas le pasa lo opuesto. En el ambiente de su propia casa no se sienten a gusto y sienten que no hay una división entre el trabajo y el estar en mi casa, lo cual por ahí cuando uno va a trabajar presencial y se encuentra rodeado del contexto, el contexto te influye de manera tan positiva a veces que hace que yo me ponga en modalidad de trabajo. Es como los médicos cuando se ponen el ambo, ¿sí? Cuando se ponen su bata blanca y de repente saben que están en el rol médico. Y cuando se la quitan, saben que están en el rol, vamos a decir así, de persona, ¿sí?
eso a veces es muy difícil de llevarlo en esto de la virtualidad. Lo que se puede sugerir para ese tipo de situaciones es intentar reproducir estos modelos en la virtualidad también. Que haya un corte claro de cuando yo tengo que dejar de trabajar o cuando he terminado el rol. Lo que ha pasado, Fernando, y no sé si has sido testigo de esto en algún momento, es que mm, como estás en tu casa, bueno, te pido por favor que te presentes a esta reunión y si se extiende un poco más, bueno, no hay problema, total estás en casa. Y eso ha invadido mucho los espacios personales. Y creo que eso es motivo de gran angustia y de gran malestar por gran parte de los empleados. Iván, como puedes comprobar, yo ahora mismo estoy en el salón de casa, pero no hay ningún problema para mí, ¿de acuerdo? Iván, para ir cerrando la entrevista, te quería preguntar, te hemos visto en televisión, te hemos visto en radio, ahora mismo te tenemos en una charla para podcast en Internet. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Mira, Fernando, como próximo proyecto, justamente en este momento vivo en Mendoza, Argentina, y tengo un gran vínculo y una gran conexión con España. Nací en España, viví en España gran parte de mi vida, me formé allá, a pesar de que por ahora he adquirido el acento mendocino y argentino. Al hablar contigo ya me surge un poco las ganas de volver a mi origen en ese sentido. Así que como proyecto a corto plazo, probablemente el mes que viene o el siguiente, estaré viajando a España, que por motivos de la pandemia obviamente sí dificulta un poquito viajar en este momento a libre voluntad y es una variable a tener en cuenta. Pero planeo estar por España y es mi misión personal empezar a trabajar también en esto, Fernando, eh, de poder llevar un poco adelante este tema de la felicidad desde una mirada mucho más clínica y apostar un poco al desarrollo clínico, pero a nivel también de las empresas. Por ejemplo, he sabido que muchas empresas, por ejemplo, empresas que se dedican al desarrollo de software, entre otras, muchas veces cuentan con fisioterapeutas, ¿sí? Para ayudar al personal, que claramente puede estar muy contracturado por el gran trabajo que hacemos tal vez desde el ordenador. Y muchas veces he pensado, así como abordamos esto desde la kinesiología, ¿no? Un fisioterapeuta, creo que sería importante empezar a abordar temas clínicos, ¿sí? Como un método de empezar a garantizar un mayor bienestar en nuestros empleados. Y creo que eso es un proyecto personal que tengo a corto plazo y que me gustaría desarrollar. Iván, pues te deseamos desde Autentia muchísimo éxito con tus nuevos proyectos aquí en España. Te agradecemos que estés con nosotros y esperamos volver a verte en otros vídeos como este. A ti, si nos estás viendo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y sobre todo dejar tus comentarios a Iván o a mí en la cajita de comentarios que tienes debajo. Recuerda además que nos nos puedes escuchar en los podcasts de iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Recuerda, nos vemos en el siguiente vídeo y comparte. Hasta luego, chao, chao. Muchas Muchas gracias. gracias, Muchas gracias, Iván. Fernando. Chao, chao. Que estés muy bien.